Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast. Esto no es una clase. Hoy le vamos a dar continuidad. Por fin pudimos hacer dos podcasts dándole seguimiento a una temática. Bueno, pues vamos a darle seguimiento al podcast anterior, a la temática anterior que tenía que ver con el trabajo y que tenía algunas aristas que eran un poquito más complejas de desarrollar en el tiempo que queríamos. Y bueno, estamos aquí cumpliendo por fin nuestra palabra de en el siguiente podcast abundaremos o en otro podcast, si ustedes gustan, abundaremos. Pues hoy llegó el día y hoy lo vamos a hacer. Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien. Parando mi lavado porque me acordé que teníamos que hacer esto y estaba con mi lavadora sonando, así Ya, que ya, ya le ya. puse pausa. Lista para Navidad. Listísima, listísima. Qué bueno. A ti te Hay que gustan estar lista. estas fechas, ¿no? Pues más que me gusten estas, o sea, no me gusta la Navidad en sí. No disfruto como todo la parafernalia y las fiestas. Lo que me gusta son dar regalos. Entonces, Ok, Navidad es una fecha ideal para dar regalos. ok. Entonces, sí, me Bueno, emociona. pues yo ya sabrán los que me conocen, los que no, pues soy un Grinch. Yo no disfruto ninguna. Soy antifechas y ante regalos en tiempo. O sea, regalo, pero cuando me nace, ¿no? Poco antropólogo tendría que ser, dirían algunos. Me gusta romper con las convenciones sociales, pero bueno, soy yo nada más. El resto del mundo es feliz y no vive con estas cosas que Claro. tengo. Pero bueno, pues nada, yo digo que entremos en materia de una vez con el tema que habíamos dicho. Y yo recuerdo que nos habíamos quedado un poco en este debate, ¿no? Cómo el tiempo, la complejidad de las sociedades día a día, muy en el estilo durkheimiano de la división social del trabajo, este sociólogo francés que hablaba de cuando una sociedad se hacía más compleja, la división del trabajo aumentaba y se hacía aún y a la par más compleja. En ese sentido, bueno, nuestras sociedades con la digitalización del mundo están llegando a una complejidad justo en esto que hablamos de la división del trabajo, ya rompiendo los esquemas planteados por la sociología incluso del trabajo. Tú hablabas y recurrías a ella de manera muy acertada en el podcast pasado, pues tratando de explicar cómo es que se ha configurado esta idea del trabajo en el espacio público, en el espacio privado, cómo durante muchas décadas no se tuvo la mano de obra femenina o el trabajo femenino, y ahora cada vez han ido paulatinamente incorporándose más al mercado laboral. Hablamos un poquito sobre el trabajo infantil, que es un tema bastante delicado y complejo, no nada más delicado por lo que implica, sino complejo de abordar, incluso para los antropólogos es un tema complejo, no saber cuándo lo que estás viendo en campo es trabajo o explotación infantil y cuándo simplemente es un uso y costumbre así llamada o pertenece a ello. Y con ello también se va, dentro de estos temas, cómo se ha ido reconfigurando también la idea del patrón. Y me viene a la mente, hablando yo también un poquito de los eufemismos, que no sé hasta qué punto sea eufemismo, esto que decíamos de cómo ahora en plataformas digitales como en Uber, como en Airbnb, como en Didi, como en todas estas nuevas plataformas y servicios, o incluso en empresas multinivel, se le va llamando a la gente que trabaja y produce, que evidentemente le está dejando mucho mayores ingresos a la empresa, esta idea de el asociado o el socio o el afiliado, ¿no? Y en ese sentido, cómo también ha cambiado la imagen o la idea que se tiene del jefe y del patrón como alguien que, desde mi punto de vista, no sé si sea esa la manera correcta de interpretarlo, se ha pasado a llamarle líder, ¿no? Cosa que a mí me suena espantoso porque es como que le copiaron a los priistas esta idea del líder. De repente tú ibas a alguna ocasión, confieso, ¿cómo le llaman a estas cosas? No son confesiones, sino cosas que hiciste vergonzosas en el pasado. Culposas. Eso. Pues no, porque normalmente se dice placer culposo, ¿no? Pero en este Ajá. caso tenía nada de placentero. En algún momento me invitaron a mí y a algunos colegas a dar una charla a un evento para jóvenes en Carrillo Puerto, me acuerdo. Ya más datos no les voy a dar. Y resulta ser que llegamos a Carrillo Puerto muy felices a dar la plática y de repente, pues nosotros como académicos, pues bueno, ¿dónde es la plática, no? ¿Dónde está el auditorio? ¿Dónde está el salón donde vamos a dar la plática a los jóvenes mayas? Y pues resulta ser que era un auditorio mucho más grande de lo que esperábamos y estaba lleno. Y nos dicen, espérense, esto fue previo a la existencia de youtubers, ¿eh? Ok. Y entonces nos dicen, espérenos ahí, como tras bambalinas, ¿no? Y espérense, y había como un escenario y unas mesas y todo.
Y sí, y bienvenidos todos a este evento patrocinado por el gobierno del estado, que no sé qué, y bueno, y de repente, todo muy raro, y de repente, y aquí tenemos al doctor, presentaron a los otros, no solo a mí, obviamente, al doctor Enrique Rodríguez, un aplauso, ya sal, me dice el de atrás, y ya salgo, y todos los jóvenes aplaudiendo, y pues yo como acción inmediata, haciendo así, ¿no? Hola, ¿cómo están? Besos. No había celulares para hacer la selfie y así, pero casi, ¿no? Y todos, porras. Y le dejamos aquí al compañero Enrique Rodríguez, compañero doctor Enrique Rodríguez. Adelante, líder. Y cuando yo escuché lo del líder, yo me quedé. Nada, era un evento del PRI, era puro chavo acarreado del PRI, y yo ahí dando una charla motivacional, me pasaron una lista de lo que tenía, no era nada político, pero al final de cuentas era puro muchacho de la prepa y de la secundaria acarreados por el PRI, y yo ahí dando en un meeting, dije, Dios mío, qué vergüenza. O sea, me la tiraron completa, ¿no? Y me la comí con patatas, no, terrible, tremendo. Fue una experiencia, o sea, la verdad es que la gente forzado no se comportó bastante bien, me aplaudieron mucho, cosa que se agradece porque no es normal en el ámbito académico que la gente se desboca a gritarte porras y demás, pero esto a colación con el tema de que yo no sé de dónde sale lo del líder, pero es verdad que ahora se habla de liderazgo, apelando a que el jefe perdió esta figura del mandón, gritón, humillador, que maltrata laboralmente y que insinúan que se debe transitar hacia la idea de alguien que guíe con el ejemplo. Todo esto también que en materia de revolucionaria mexicana del mandar obedeciendo y que ahora los líderes políticos tienen y que me parece que ha cambiado. Entonces, no sé cómo ves tú esto entrando así ya como en materia. Bueno, me divertí muchísimo con tu anécdota, estaba carcajeando. La estaba yo guardando para hoy, dije, ¿cuándo voy a contar esto? Es mi momento, ahora lo voy a contar. Yo tengo unas anotaciones sobre el tema porque a mí me parece que están sucediendo varias cosas a la vez. La primera es que justamente estamos ante un desdibujamiento del patrón, pero esto sí me parece que tiene causas específicas. Las primeras, o sea, la primera causa que veo es que antes, como bien hablamos en el podcast anterior, las relaciones laborales y de patrón-empleado eran muy cortitas. Estabas a 2 o a 3 escalones del patrón y lo conocías. Es decir, hasta antes de la irrupción del neoliberalismo en México real, de la apertura a las empresas transnacionales, a la inversión, hay muchísimas empresas que son de inversión múltiple. Antes de esto, tú, digamos, podías conocer o saber y darle figura a quién era el patrón. Por más que trabajaras en una empresa o esto, tú sabías quién era y entonces lo identificabas. Y generalmente el patrón coincidía con la figura de jefe. Ahora, ante el escenario en el que digamos, las cadenas de las relaciones laborales se han vuelto enormes, pareciera que estamos en esto, ante estas cadenas que tú jamás vas a conocer al patrón, que en realidad es el dueño, hablando así en términos marxistas por completos, es el dueño de toda la maquinaria, de todos los insumos para el trabajo. Es quien es el dueño. Este es el patrón, porque es al final quien posee los medios de producción. Entonces, cada vez estamos más lejos de él, cada vez estamos más lejos de quién es el dueño del capital de las empresas donde laboramos. Y al mismo tiempo que cada vez estamos más lejos porque hay muchísimos niveles, mandos medios, porque además no es un solo dueño, sino que son múltiples dueños porque son inversionistas. Al mismo tiempo que pasa eso, estamos transitando hacia una idea de las relaciones laborales horizontales. Es decir, que mientras más lejano estés de tu patrón, o sea, del dueño de los medios de producción, en este caso de los inversionistas de la empresa, al mismo tiempo más se va difundiendo la idea de que ya no hay jerarquías, sino que se trabaja en forma horizontal. Y por eso se desaparecen estas como ideas de jefe y patrón y se habla de colaborador, se habla de líder, los mismos nombres con los que ahora sí valga la redundancia, se nombran los puestos de mandos medios y altos, ya no son como jefes, sino son como responsable, coordinador, colaborador sí se usa a veces en jefe o cosas así, ¿no?
que lo que parecen hacer es que acercan a estas figuras al que está subordinado. Y es muy curioso, ¿no? Porque cada vez es más lejano que tú puedas conocer a quién es el patrón, pero al mismo tiempo el discurso es que está cerca porque estás en una relación horizontal. Y también, ¿sabes qué me llama muchísimo la atención? Que, por ejemplo, en los supermercados se habla de colaboradores y de asociados, sobre todo con Walmart se habla de asociados. Y que hay dos cosas que van de la mano, ¿no? Se habla de asociado y al mismo tiempo se induce a una cultura que se llama cultura del trabajo u organizacional, en el que igual se empieza a hablar de esta idea de lo horizontal, pero en realidad es que cada vez es más jerárquico el tema laboral y porque A cada ese vez, punto, sí, ese punto hay que tocarlo, sí. sí, es mucho más jerárquico y cada vez se desdibuja y se vuelve un ente quien es el dueño de los medios de producción o en este caso los inversionistas de las empresas, porque muchísima gente trabaja en empresas que son, como vuelvo a decir, de inversiones múltiples, que no sabes en realidad quiénes son los dueños y entonces eso te aleja. Y me parece que por eso existe esta idea, este reforzamiento de la cultura organizacional, de que somos un equipo, que somos, que es horizontal, que no existen las jerarquías, aunque en realidad existen, por supuesto que existe el jefe. Y sobre todo esto, transitamos a un esquema de trabajo en el que el jefe y el patrón no son lo mismo, pero al mismo tiempo el patrón es alguien a quien no conoces, pero al mismo tiempo está la idea de que es horizontal y que todos somos compañeros y que hay que trabajar en armonía y por alguien o algo, unos intereses que te son desconocidos. Y sí creo que esto ha hecho que, o me parece que al menos en México, sí me parece que empieza a explicar la idea esa de ponerse la camiseta o ese discurso tan, pues no sé, no le voy a poner ningún adjetivo, pero sí muy presente, porque es, o sea, pareciera necesario para quienes, de nuevo, repito, son los dueños del capital, porque si no, es una locura para el trabajador. Es mucho más fácil ser empleado de una tienda chica que sabes que quién es el dueño, sabes a quién, ahora sí voy a decir una grosería, mentarle la madre si te molestas, aunque sea en tu cabeza. Pero en cambio, si trabajas para un Walmart, ¿a quién? O sea, el gerente es un empleado igual que tú. Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. sí es un tema el patronal que viene a colación con lo que hablábamos de la reconfiguración del trabajo, ya no existe un sujeto trabajador definido, como no existe un sujeto empleador definido. Que Y ese es todo otro es, término, ¿eh? Algunas personas freelance hablan de mi empleador. No sí. se refieren al jefe o no se refieren al patrón. Entonces, me parece que va un poco por allá este desdibujamiento de la figura como tal. Uh -huh. Sí, entonces, a mí, a ver, a mí, o sea, sí, el discurso ha funcionado muy bien. Tengamos en cuenta, como habíamos dicho en otros podcasts, que cuando los cambios sociales van ocurriendo, se van dando en los diferentes ámbitos de la vida social, no nada más en uno, se da en el económico, en el político, en el de la educación. Es decir, es algo como que va concatenado, esa palabra no me gusta tanto, pero bueno, como que va amarrado a un tema con el otro y con diversos ámbitos y con diversas perspectivas desde las cuales se ve el tema del cambio sociocultural y en este caso me parece que va aparejado a otros cambios. El tema de decir la horizontalidad, pues es algo con lo que siempre se ha deseado desde las ciencias sociales, sobre todo últimas fechas, ¿no? Siempre se habla de relaciones horizontales, que la manera como nos vinculemos sea horizontal. Y bueno, las empresas o los empleos ofrecidos o los trabajos del Estado también le han entrado a esta jugada porque quieren también sonar a que son buena onda, a que son más cara a cara, más de igualdad, más de... Pero en la realidad es que esta jerarquía existe, las jerarquías van a existir toda la vida, ¿eh? Quien me venga aquí a querer inventar el rollo de que la jerarquía se va a caer, no está entendiendo de qué va la vida. Lo podemos ver, ya no voy a poner ejemplos de la naturaleza porque sé que los odian, sé que detestan los ejemplos de gente como Jordan Peterson, de las langostas, pero en general, incluso un ingeniero de software te puede decir que en el interior de un sistema computacional existen jerarquías, existen divisiones de funciones
predeterminadas o inducidas, pero existen, y que incluso a través de la inteligencia artificial lo que se va generando son jerarquías. Eso es algo que existe en el universo, y no lo podemos negar. Pero sin meterme en eso, lo que quiero decir es que a mí me parece que es como una serie de discursos en todos los ámbitos, no solamente en el laboral, perdón, pero ahorita nos estamos enfocando en el trabajo, que son nada más como inyecciones de motivación y de ánimo para que la persona rinda más, trabaje más y sobre todo se crea el cuento de que está abonando a un crecimiento ya no solamente de productividad en cuanto al trabajo, sino también a un crecimiento personal. Es decir, no solamente estás haciendo que la empresa gane y el engaño de que tú también ganas a la par que la empresa, sino al mismo tiempo tú estás creciendo personalmente. Y esto me hace recordar al único, digamos, como gran líder en redes sociales que realmente lo es, si es que algo se acerca a esa cosa de líder, alejándome de mi anécdota sufrida en aquel momento, que es Gary Vee, que ya te he hablado mucho de él y te he recomendado sus videos y todo, que el tipo dice cosas que por lo menos suenan diferentes. De repente se levanta una persona y le dice, oye, quiero que me des un consejo. ¿Cómo le hago en mi empresa para que las personas trabajen más? ¿Cómo le hago para que las personas a quien yo les doy empleo de verdad se pongan la camiseta? ¿Cómo hago para que den el extra? Y él le dice, no lo hagas. ¿Cómo esperas que trabajes más y den el extra si ellos no son los dueños de la empresa? Tú Claro. tienes que dar el extra, tú tienes que ponerte la camiseta. No esperes que ellos sean empáticos, le dice. Y esto suena discordante totalmente con lo que la gente realmente piensa y cree, ¿no? Esta idea de la cercanía con quien trabaja tiene que tener un grado de empatía y entender que no le puedes pedir a alguien que está ganando salario mínimo que se parta el lomo solo porque le inyectas en la cabeza que va a ser una mejor persona, que va a crecer profesional y personalmente, que todo en su entorno va a mejorar y que si se es porque es un engaño, esto no Por va dirigido supuesto. hacia allá. Entonces, cuando hablamos de la horizontalidad, es bueno señalar que es un recurso discursivo y es un recurso narrativo para hacer que la gente produzca más, pero que nada de horizontal, todo es una verticalidad, alejan a la persona más del patrón, alejan a la gente más del dueño, de quien toma las decisiones y hacen más compleja esta relación. Por el otro lado, me parece que también habría que reconocer, no mucho, pero en algo se ha avanzado en materia de protección al trabajador y de ley de trabajo. En este caso, en México, la Ley Federal del Trabajo. Creo yo que hoy en día hay condiciones que antes no habían, y por antes me estoy refiriendo no hace mucho, hace 10, 15 años. Tampoco tenemos que remontarnos al siglo XIX o a inicios del XX. Me parece que no teníamos nosotros esta idea o esta visión tan un poquito más acercada a la idea de la defensa. Hoy las personas, por ejemplo, los que tienen trabajo que están de confianza o por algún contratito, tienen en muchos casos, algunas mejoras que lo ponen de una manera más favorable frente al trabajo y frente al patrón. Me parece que hoy se cuentan con un poquito más de herramientas en ciertos ámbitos en consideración a otras décadas. Y me parece que todo esto viene a revolucionar la idea y a reconfigurar la idea no solo de qué es el trabajo, sino de el trabajador versus la figura del patrón y cómo se han ido reconfigurando, me parece. Claro. Respecto al tema de la relación empleado-empleador, creo que si bien hay, como dices, protección, también es claro que estamos eh, Un en un poco, ¿eh? privilegio, un poco, sí, bueno, se está privilegiando, y sí lo pongo con la idea de privilegio. Tú tienes un podcast en el que hablas de privilegios Sí, a las te van a empresas. molestar mucho algunos, pero vayan y vean qué se entiende por privilegio. Entonces, creo que se está privilegiando a las empresas en el tema de, por ejemplo, las pensiones, todo eso, porque, pues, ajá, mi generación no tenemos pensiones, tenemos Afore, y que además se juega muchísimo con esa idea. Y por otro lado, hay muy poquito avance porque en el esquema del Estado, el trabajo por cuenta propia de manera formal es algo que no tienen como, no sé cómo llamarlo, como que aún no cabe muy bien el esquema, porque, por ejemplo, el Estado conoce y sabe perfectamente el tema de la economía informal, que es una gran salvación para el Estado y para la economía Para del la gente. país.
en para la general. gente. Sí, Sí. la economía informal es algo que, y el trabajo informal en ese sentido es algo muy, sí, sí es una salvación. Y hay que decirlo así, ante un estado Totalmente. como México y como Latinoamérica, el trabajo Sí. informal deja muchísimo, pero hay por otro lado gente, y ahí sí lo voy a poner a manera personal, como yo, que aunque trabajamos por nuestra cuenta, queremos tener seguridad social, queremos tener ciertas cosas, y hasta hace muy poco era casi imposible. O sea, eh, creo que hace como 4 o 5 años, no lo sé muy bien, que ahora puedes de alguna manera tener seguridad social a través del IMSS, cotizar para el Infonavit y Sí, esas las cosas. personas que hacen aseo de casas también ya Sí, tienen esa también. posibilidad. Si la persona que le da trabajo quiere también, Sí, porque si claro. no quiere, no lo hace. No, ya ni ¿Ya es siquiera así. obligación? No, ya, o sea, por ejemplo, si yo fuera una trabajadora del hogar o una empleada doméstica, yo hago mi propio trámite y lo Ok, único que ok. necesito es que mi patrón me firme una hoja y listo, y yo lo llevo al IMSS. A ver, yo quisiera que repitas eso porque alguna vez me lo dijiste y me pareció súper importante. Si hay alguien que nos esté escuchando, que esté en esta situación, creo que es importante saber esto. Digo, yo no lo sabía con esa minucia, pero sí te pediría que pongas énfasis en explicar como un servicio Sí. Sí, a bueno, la comunidad. entras a No, la yo creo página, que sí, que es importante que tú cuentes bien cómo se hace el proceso. sí, entras a la página del IMSS, que ahora no la sé, no Si eres la recuerdo, trabajador de del limpieza o hogar. del hogar, Ajá. sí. Entonces, entras a la página del IMSS, entras a la parte de afiliación y vas a poner como empleado doméstico. Y ahí hay un pequeño formulario que te pregunta cuántas horas trabajas a la semana, cuánto te pagan por la hora y quién es su empleador. Y ya pones el nombre del empleador, ¿no? Por ejemplo, digamos tu nombre, Enrique Rodríguez Balam. Y al final, el IMSS te saca una cotización de cuánto tendrías que pagar, cuánto te tendría que pagar extra a tu empleador al mes para que puedas cubrir esto. Si el empleador no quisiera pagarlo, lo podrías cubrir tú, que digo, es una cuota muy baja para las trabajadoras del hogar, es la más baja que existe, pero esto les permite tener todas las prestaciones que brinda el Seguro Social. Y el Infonavit, te digo, la idea es que que el empleador le lleves eso, lo firme y te pague ese extra, que no es mucho. Pero si tienes un empleador muy, no sé cómo decirlo. Uno que no quiera Ajá, exacto, pagar ese asegurarse, extra sí, sí está dentro de muy las tacaño. posibilidades, exacto, muy tacaño que lo pueda pagar la misma. Es importante que la gente lo entienda y si están en esa circunstancia o conocen a alguien que puedan ayudar con esa información, que lo hagan. O sea, ustedes mismos pueden ir y darse de alta y no dependen de otra persona. Y creo que hay alguna forma por ahí de también, si no quiere el empleador, pedirle a otro que te firme esa carta o Sí, algo, claro, ¿no? o sea, tú puedes poner el nombre de quien quieras en realidad, o sea, no tiene que ser, simplemente pones un nombre. Si tú, o sea, lo correcto sería que a la casa a la que vas te firmen, obviamente, Sí, pero pues si no, puedes hacerlo sin eso, para que tengan seguridad social. Creo que eso es desde el sexenio pasado que se sí, hace. sí, sí. Y también ya como, o sea, si eres una persona sin seguridad social, puedes afiliarte al IMSS. Creo que el pago son como 6,000 pesos al año por todos los Vale, servicios del IMSS y vale. estás cubierto por todo. Cubierto, sí, como Sí, una cobertura total. exacto, sí, para lo que sea. Eh, sí, Y pues eso, pero son esquemas que cuestan trabajo aún entender, que no se conocen, que no hay difusión suficiente. Y creo que sí, mucha gente, al menos como por ejemplo de mi edad y muchos que trabajamos por nuestra cuenta y que por ejemplo sí estamos dados de alta ante el SAT, entregamos facturas a nuestros clientes, hacemos nuestras declaraciones, tenemos todo en regla. Quisiéramos poder tener esto porque está padrísimo que tú como dueño de lo que sea que tengas, puedas darle a los demás, pero antes no se pensaba en que tú mismo necesitas también seguridad social. O sea, como que se entendía que por tener una empresa, un emprendimiento, un negocio, ya tú podías cubrirlo por particular y no, también tienes derecho a que el Estado te lo proporcione. Por claro. supuesto que con el pago y el subsidio que se tiene que dar. Y es hasta ahora que se empieza a hacer esto. Y pues nada, o sea, sí me parece que eso muestra también que hay como no sé si decirlo, atraso versus las nuevas formas de trabajar. Claro, totalmente hay un atraso.
Sí. Sí, y esto ha reconfigurado todo. Si nos pasamos al término, hay un libro, no me acuerdo, soy pésimo para recordar el nombre de los autores, pero el libro se llama Ghost, es decir, espíritu o fantasma, que habla de los trabajos fantasma, de estos trabajos que pueden tener mayor o menor valor, pero sobre todo recupera estas formas de trabajo que están surgiendo tanto desde las cosas como las plataformas, como las plataformas de movilidad, como de renta de hospedaje, pero también habla sobre todo de este tipo de trabajos que se están generando hoy en día cada vez más y que no nos vamos dando cuenta y que Internet o el mundo o la sociedad digital nos ha permitido, que antes no se contaba con ello. Ojo, yo creo que sí hay que poner una manera de entender. Es muy fácil en Latinoamérica quejarse de todo, creer que vivimos una injusticia desde la colonia y eso hay que llevarlo a todos los planos de la vida. O sea, hay que entender cuándo estamos frente a un patrón que es un abusador y cuándo tú por tu voluntad decidiste entrarle a qué forma de negocio. Pongo, por ejemplo, el caso de los que manejan carros a través de plataformas como Uber o Didi o InDriver o cualquiera de estas plataformas que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que al inicio, no sé cuánto estén ganando, pero digamos que ganan por lo menos, yo creo que es un poco más, pero por lo menos ganan lo que gana una persona que trabaja en un trabajo de oficina, por lo menos. Es un trabajo donde puedes tener carro, que son los que más ganan, puedes no ser el dueño del carro, puedes rentar el carro y aún así le salen las cuentas. ¿A qué me refiero con le salen las cuentas? Hay que distinguir que yo no sé quién les vendió el cuento que si se volvían choferes de estas plataformas iban a volverse ricos o millonarios. Nunca ese ha sido el esquema de las plataformas y no las estoy defendiendo. Estoy tratando de explicar cómo funcionan porque la gente, al parecer, después de ya muchos años, siguen sin entenderlo. Esto fue pensado para gente que quería ganar un dinero extra, pero aún no fuese un dinero extra. Si tú a la mayoría de los conductores les preguntas cuánto sacan a la semana, a la quincena, al mes, vas a ver que es un salario equiparable y algunas veces mejor, o no un salario, un ingreso, porque no es un salario, no es algo fijo que esté en nómina estipulado. Vas a ver que ganan lo mismo o un poquito más a veces, dependiendo cómo trabajen, al grado que lo siguen haciendo y se quejan, pero ahí están. Y dicen que la plataforma les quita, que la plataforma les roba. Quienes no utilizan las plataformas dicen, no, es que eso es explotar a la gente. Tú, si quieres, te das de alta. Es tan sencillo como tomarte una foto a tu identificación, tomarle una foto a la vigencia de tu licencia de conducir, llenas tus datos, los subes y estás dado de alta. Te pones a girar con tu teléfono celular. Si no, creo que hay algunos que te dan el teléfono celular, no sé bien cómo está el asunto, y te pones a trabajar y vas a ganar lo que generes. La gente a la hora de comer se van a su casa, se desconectan, se comen, almuerzan, se echan una siesta. El día que no quieren trabajar porque tienen alguna necesidad, que ir al festival de su hijo, no van. Si no quieren trabajar 3 días, no trabajan, luego lo recuperan. Estas parecen cosas sencillas, pero no son cosas sencillas. En el esquema del trabajo de 8 horas, de checar tarjeta, de estar frente a un jefe y frente a un patrón, no lo puedes hacer. Y hay que distinguir que estas son las cosas que le permiten a la gente obtener ingresos, como tú hablabas. ¿Qué es lo que pasa con el comercio informal o el trabajo informal? Que a diferencia de países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde esto está ultra regularizado, aquí la gente que tiene un problema saca el anafre, saca la palangana, saca la mesita y vende chinas y algo saca. En estos lugares no tienes esa posibilidad. Yo sé que la gente dirá, no, Enrique, pero estás hablando, como el político que se volvió un meme, no me acuerdo cómo se llama, de Nuevo León, ¿no? Que dice que su vida era muy dura porque su papá, si no iba al Samuel, no gol, sé qué, Samuel García, que no me acuerdo. creo. Samuel García, sí, porque Ajá. además, curioso, ¿no? El lugar donde más dinero tiene la gente en el estado de Nuevo León y en la ciudad de Monterrey, que se llama de los Garza García, ¿no? El Ajá. municipio Entonces se llama Samuel García Entonces él llega y lo que nos dice es esto, que su vida fue muy dura porque su papá le hacía ir al golf y que entonces tenía que aguantar los 18 hoyos, si no, no le pagaban bien. Entonces, algo similar es esto. Yo no estoy tratando de decir que la persona que logra tener su venta de cochinita los domingos en la calle o que saca su mesa para vender naranjas o chinas, como le decimos en Yucatán,
con esto ya la libró, no, pero que es por lo menos una forma de no morir de hambre, de salir adelante, y que durante mucho tiempo le ha facilitado el trabajo al Estado, el comercio informal. De la misma manera, este tipo de trabajos me parece que están presentando circunstancias a través de las cuales la gente, por su libre voluntad, si no, no sería Claro. libertad, ¿verdad? Pero ejerciendo uso de su conciencia y de su, bueno, entre comillas, porque el determinista social dirá que hay un peso social que lo obliga. Pero sin meterme en los matices, que la persona desea, haciendo uso de su libertad, meterse a estos trabajos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los freelance que hoy hacen copyright, que si bien entiendo, son los que se encargan de redactar de manera bonita y agradable para quienes tienen algún negocio o marketing, además de hacerle correcciones ortotipográficas y de hacerle una especie como de venta, de promocional, mucho más adecuado a quien no sabe escribir o no desarrolló esa habilidad para que pueda vender. Y eso se está vendiendo. La corrección de estilo, por ejemplo, que es lo que conocemos. Pero también están los editores de video, alguien que aprende y desarrolla la habilidad de editar video. Hoy le está editando el video a corporaciones, asociaciones civiles, a influencers, a gente que vive de redes sociales, a gente que tiene negocios y quiere un videíto, y se lo están haciendo y está funcionando. Entonces me parece que esto también está ampliando, que estas formas digitales en algunos casos se están volviendo en lo que antes era sacar la mesa y vender frutas en la puerta de tu casa o salir a la calle y pregonar algún producto. De alguna manera me parece que están siendo esto, aunque el Estado también ha generado muchos candados para cada vez lograr que estos pequeños emprendimientos se vean más amarrados. Pero me parece que todo esto que estamos hablando, la idea del patrón, la idea del líder, la idea de la horizontalidad, la idea de que aún permanecen las jerarquías, de que hoy también hay un poquito más de protección al trabajador, todo esto que estamos hablando es esta forma como se va ramificando la idea de lo que hoy en día consideramos lo laboral. Yo te había dicho a ti, yo no sé qué van a hacer o qué hacen. En España se volvieron locos cuando se dieron cuenta que youtubers y gamers estaban generando cantidades muy fuertes de dinero. ¿Cómo legalizo eso? ¿Cómo lo vuelvo una pesquisa? Y lo que les metieron, bueno, a todos en España, pero para alguien que genera estas cantidades de dinero, fue un tributo hacendario que les quitaba el 50% de sus ingresos. Entonces, muchos de ellos emigraron a otros países donde tuviesen que pagar menos, porque esto, pues, da mucho que desear. Y ese es otro tema, ¿no? El asunto tributario. Sabemos que México tiene dos fallas. México es el país que más horas trabaja por esta idea de ponte la camiseta y si te pones la camiseta y trabajas más horas extras y haces más, vas a ganar más, pero además vas a crecer como persona. Y de ahí viene otra idea, esta mala idea, y lo digo a todos, de creer que el trabajo es una virtud. No es ninguna virtud, señores. El trabajo, como lo hablamos, asalariado, con patrones, es la continuidad de este siglo, de la explotación y de la esclavitud, como me lo quieran ver. Hay gente que yo le llamo a las 3 de la mañana por X razón, o a las 5, no sé, a deshoras, para que no digan, Enrique, ¿qué estás haciendo a las 3 de la mañana? Hay pandemia. Llamándole a Lo la único que gente. puedo hacer es tener un desvelo por algo o estarme sintiendo mal. Pero bueno, la hora que sea, a horas extrañas, si les llamo, no sé, a las 7 de la mañana, 6 o 8 de la mañana, y les digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas? Aquí trabajando. Y luego les llamo al mediodía, hola, ¿cómo estás? Aquí trabajando. Y que chambeando como siempre. Y yo, pues, bueno, pero ¿cuál es la intención de querer aparentar que todo el tiempo estás trabajando porque consideran que es una virtud? Entonces, como es una virtud, cada vez que me hables, estoy trabajando, como si fuese un pecado decir, aquí relax, estoy chill. Me voy a meter, porque a mí si me llamas a las 6 de la mañana, sí te voy a responder que estoy trabajando, pero porque yo me Pero despierto tú te levantas a las 4, según me has dicho, o sea. Ajá, exacto, o sea, yo a las 5 me levanto. Tú tienes alma de una persona de 80 años en el cuerpo de una millennial, o sea, tienes Sí. el alma de un anciano en el... O sea, mi horario laboral predilecto es de 6 de la mañana a 12 del día. A mí a esa hora me encanta trabajar. Después yo ya quiero estar, o sea, yo a las 6 de la tarde de verdad no quiero hacer nada más que estar en mi hamaca. Pero si te llamo a las 6, tú no me vas a decir que estás trabajando. O en algún momento me dirás, aquí viendo Netflix. Sí, claro. Pero hay gente que cree que, ¿cómo voy a decir que estoy? No, soy productivo. Y pasa en el ámbito académico, pasa muchísimo. Ay, trabajando, sacando los pendientes, haciendo, es que lo que no puedo hacer, hoy lo que dicen algunos, es que lo que no puedo hacer durante las fechas que trabajamos, lo hago en las vacaciones.
Vete para allá, hazte para allá. No me estés contando historias. Digo, y si lo haces, quédate callado. O sea, cuando ya saques tu producto y lo publiques, entonces me dices, pero toda la gente, o sea, el trabajo como que es una virtud. O sea, es una virtud cuando tú haces cosas en pos de conseguir un bien mayor, general para la gente. Cuando es sobre ti, habla. La disciplina es una virtud, pero la disciplina no la aplicas nada más para el trabajo, la aplicas para un montón de cosas. El ser responsable es una virtud, pero eso lo aplicas para ser responsable con tu familia, con tu gente, con quien, el no llegar tarde. A mí de nada me sirve, no me sirve que seas muy de decirme que estás todo el tiempo trabajando para ti, pero que si llega un momento en el que tenemos que tener una reunión, me llegas media hora tarde, porque ni siquiera tienes la responsabilidad de llegar a la hora que debes de llegar. Entonces, se confunden un montón de cosas y perdón por estarme saliendo, pero es que si no, no nos cabe dentro del podcast. Pero creo que todo esto de lo que estamos hablando reconfigura y debemos entender que la idea que teníamos del trabajo, de la producción por la producción, me parece que se ha ido modificando cada vez más. Por supuesto. Termino porque me estoy quedando sin aire y me estoy sofocando. Voy a empezar a broncoaspirar. Voy a empezar a broncoaspirar aquí enfrente de la gente. Sí, o sea, todo lo que dices me parece correctísimo, me parece que tiene toda la razón, y sobre todo porque estos discursos del tema del trabajo como una virtud y describir, o sea, cuando quieres decirle algo, o sea, a veces cuando quieres decir algo de una persona positivo, dices es que es muy trabajadora, y pasa conmigo, o sea, a mí me describe la gente como muy trabajadora, pero no es positivo, o sea, no es positivo. A ver, es porque, positivo por ejemplo, para ti. Claro. Perdón, pero un matiz nada más pequeñito. Lo que yo veo mal es cuando la gente me dice, ay, es que tal persona me cae bien porque es muy trabajadora, muy chambeadora. Pero es un loco, es un desquiciado, no es responsable. A eso voy. ¿Por qué es la tabla rasa? Ay, es que es muy trabajador. Pues, a ver, primero, ¿dónde están sus millones? Quiero ver sus millones. Todo el trabajo que hace, a ver, ¿dónde están los millones? Si trabaja 12, 13 horas. Eso es por un lado, pero por el otro lado es como, ajá, es trabajador y después ¿qué? O sea, es trabajador para él. Insisto, la virtud debe ser vista en todo caso como un bien o actitudes de la personalidad que tienes o cualidades que generan para el resto, para el bien común. Ya eso nos sacarán ahí, no, pero es que está trabajando para la nación, esta idea de que somos soldaditos todos los mexicanos y mexicanos al grito de guerra y todas estas cosas de allá vienen también. Por eso digo que es una cuestión cultural, social y política y económica de muchos rubros, pero adelante. Sí, a lo que voy es que muchas veces cuando se dice que eres muy trabajador, se habla de personas que son o casi son adictas al trabajo y que se inventan actividades, porque bien leí hace poco y bueno, hace mucho, el tema es que si tienes que estar más tiempo del que debes en tu trabajo es que algo no se está haciendo bien. Claro. Exacto. Hay gente que te dice, es que soy muy productivo, ¿a qué hora sales? A las 8. Pero es que hay tanto trabajo que termino saliendo a las 11. Pues ahí no está siendo eficaz. Sí, lo que muestra es eso. O sea, una falta de organización a nivel, digamos, de toda la estructura de donde trabajas. Porque a mí me pasaba, ¿no? Tú ya conoces mi experiencia, que a veces teníamos que estar hasta las 3, 4, todo día y noche para sacar ciertos Pues a mí me llamaba la resultados. atención, y ahora que pones ese ejemplo, a mí me llamaba la atención que yo te llamaba, no sé, para un tema pendiente, y tú me decías, es que estoy trabajando, es que no he salido, es que estoy haciendo, y yo decía, ¿qué tipo de explotación está haciendo eso? Y yo te lo decía, oye, sí, a ti te están vendiendo, y yo recuerdo que tú tenías en ese entonces, es que a mí me gusta, es que yo lo hago. Y yo decía, ¿hasta qué punto? Y no estamos aquí para hacerle el psicoanálisis, para sacar como lo que la gente cree, tampoco vayan a pensar que te están ahí sacando ideas que no tenías en tu consciente. Pero yo pensaba, ¿hasta qué punto le venden a la gente la idea de que como disfrutas lo que haces, porque también hay gente que por supuesto disfruta lo que hace, entonces dale, haz más? Yo decía, es que eso está mal. O sea, tú de repente me contabas, es que estoy yendo porque necesito entregar tal cosa, pero necesito ponerle a mi carro porque para no agarrar la camioneta. Entonces, y yo decía, o sea, todo está mal, está trabajando a deshoras, está utilizando su propio vehículo, está utilizando, o sea, hay como cosas que me hacían ver, y ese es un caso, pero yo lo he visto en muchos casos, de gente que de repente, ay, es que no me cuesta nada, si estoy por ahí, no, sí cuesta, lo debe pagar la empresa, lo debe pagar la institución. Sí, y al final todos los es que tu trabajan tiempo. en casa, que habíamos hablado,
La institución les tiene que pagar todo. Si están en el home Claro. office, les tiene que pagar luz, les tiene que pagar internet, les tiene que pagar su webcam, les tiene que pagar todo lo que les tenga que pagar, porque eso es algo que no está contemplado en el esquema. Claro. O sea, tu computadora personal tiene un tiempo de vida que se va a hacer menos si la usas para trabajar de manera fuerte. Lo mismo tu silla, tu escritorio. Si tú los tienes para uso personal, porque no sé, te gusta, lo que sea, ¿no? Y por ejemplo, tú que tienes tu escritorio, tu micrófono y todo eso que usas para tus actividades lúdicas, de entretenimiento, de hobby o personales, de proyectos personales que pueden estar o no relacionados con el medio académico. Pero la institución tendría que cubrirte la parte proporcional de lo que estás utilizando para las cosas laborales. Así lo mismo con lo de la ley, o sea, con todo lo del home office, porque si bien yo lo puedo tener o las personas que están trabajando en home office lo podrían tener porque quisieran, porque se les dio la gana, porque pueden usar su dinero, no por eso es que ellos lo tienen que cubrir. Entonces a mí sí me parece que es un gran avance, ¿no? Y que al final la pandemia lo está mostrando. Pero también ahí hay una trampa, ¿eh? Y creo que en algún punto lo hemos platicado también. Esto cuando te dicen en un trabajo, la computadora es de la empresa, pero te la puedes llevar, ¿eh? A tu casa. Porque Sí, es porque lo hablamos. súper trampa. Sí. Súper trampa, porque como ya te dieron la computadora para que te la lleves a tu trabajo, la empresa en cualquier momento te puede pedir algo a deshoras. Completamente. Oye, saca el reporte, ya que tienes la computadora, pues sácalo, no Sí. tienes pretexto. Ay, pero no, es del trabajo, tú te la Sí. llevaste. Ojo con esas trampas. Sí, sí, La sí. gente tiene que aprender a entender, a leer las formas sociales a través de las cuales se generan trampas simbólicas, trampas semióticas, Completamente. y cómo se utiliza la cultura y la manera de entender y sobre todo la desinformación para atorarse a la gente, porque esa es la verdad, ¿no? Como trampas que se les ponen. Por supuesto, por supuesto. Entonces sí estamos ante, digamos, con lo que iniciamos en el podcast pasado, hablando de la Ley Federal del Trabajo, sí estamos ante situaciones en las que se tiene que hacer un súper conteo, que tienen que apoyar de la gente de los Recursos las humanos. áreas administrativas, de Ya. las áreas administrativas para poder tener los costos claros de lo que está implicando. Por ejemplo, Saber cuánto vale tu trabajo. no solo cuánto vale tu trabajo, sino todos los insumos que se van a utilizar, cuánto tendría que ser digamos, el reembolso al mes de poner mi escritorio, mi computadora personal, mi impresora, todo, todo. No es solamente lo que gastes en consumibles, sino al final el tiempo de vida que le estás restando a tus cosas personales por dedicarlas al trabajo. Aunque sea muy tonto, aunque sea mi silla, mi sala, donde asiento mi compu, todo eso tiene que entrar, todo, absolutamente todo. Y por otro lado, también como trabajadora hay que pensar en lo que nos estamos ahorrando, por ejemplo, en transporte. No nos estamos transportando. O sea, quienes están haciendo Claro. home office no están gastando ni tiempo ni dinero en moverse, están haciéndolo en su casa. Entonces, es otro lado que no se está viendo. Y que creo Totalmente. que me parece que el tema del home office se debería quedar antes y después, o sea, después de la pandemia. Me parece que es una manera importante de darle mayor calidad de vida al trabajador. El hecho No, de que ya, no te tengas que mover es increíble. claro, y además lo que habíamos dicho, México es el país que más trabaja, no necesariamente el Sí. que más genera con base en el trabajo. Hay términos en inglés que es creo que es el burnout, que se Sí. aplica, por ejemplo, para las sociedades asiáticas. Hablo de Japón, por ejemplo, que gente se cae muerta de infartos en los Sí. metros porque llevan, no sé, más de 48 horas trabajando sin parar. Eh, Sí. o el workaholic, que es un término en inglés para hablar de, pues de la persona que tiene un padecimiento que en algunos casos podría llegar a ser crónico, ¿no? Que lejos de ser una Sí. virtud, habla de un fallo psicológico o de salud mental en la persona, de cómo encuentra en el trabajo este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo Claro. contrario a eso no es la holgazanería. La holgazanería no solamente aplica para el trabajo, la holgazanería también es un padecimiento. Una persona que nosotros llamamos floja es una persona desmotivada en todos los rubros de su vida diaria. Por supuesto. O Detrás de una sea, persona holgazana, lo que estamos viendo es alguien que pasa un problema. Por eso vamos a ver que muchos adolescentes, entre otras cosas, tienden algunas veces a ser
holgazanes o a manifestar periodos de flojera intensa o holgazanería, porque están en un periodo en el que están atravesando por situaciones en las que no se encuentran, no saben qué hacer y hay un problema por el que están atravesando que tiene que ver con una transición de un cambio muy fuerte en su personalidad. De hecho, después de los primeros 5 años de edad, la siguiente y última opción para modificar hábitos en una persona es la adolescencia. Es ahí donde se forjan o se terminan de forjar muchos aspectos de la personalidad y ahí es justamente donde nosotros, entonces, creo que tenemos cosas a favor del trabajo que podríamos utilizar en nuestro favor, pero también hay cosas que son malas y que malentendemos el trabajo y que van en nuestra contra. Y sumado a eso de las horas extras y de cómo en México se trabaja, es el país que más trabaja, más horas trabaja del mundo, cómo ahora se está dando paso cada vez más al hecho de trabajar menos. Carlos Slim ya lo ha dicho, que deben de ser, no sé, creo que 4 o 5 horas al día o algo así, o lo puso por semana. Y cada vez va sonando más esto de que no hay productividad. Después de 3, 4 horas de estar trabajando, eso de que 8 horas voy a estar produciendo sin parar, es una falacia. Eso no existe, no pasa, y que deberían de tomarse en cuenta reducir, esto ya se venía hablando antes de la pandemia, reducir las horas de trabajo y combinar el trabajo en oficina con el de casa o en donde quieran, yendo a un Starbucks. La idea es no estar en la oficina porque esto mejorará la producción y la calidad de vida y es como un circulito. Si mejora tu calidad de vida, mejora la producción, pero por lo menos la producción no es tan clavado en el sentido capitalista de la explotación del trabajador y de la mano de obra, sino tener por ahí un poquito de respiro. Entonces, me parece que esto es un poco de lo que hablamos, ¿no? Y que creo que es importante compartirlo para que cada quien reflexione y, si quiere, ¿no? ¿Qué diablos estoy haciendo con ese trabajo, no? Sí, sí, claro, porque, por ejemplo, retomo lo de las horas de nuevo. El tema de las 8 horas laborales viene del modelo de la fábrica. Totalmente. Cuando se pensó en Obrero. 8 horas, exacto, Claro, es porque los obreros o los trabajadores asalariados de las pizcas o del campo. Sí, entonces, el trabajo de que tienes que estar haciendo una sola actividad, ponerle la tapa a una botella, 8 horas, o sea, a muchas botellas, 8 horas, ¿no? O pegar un empaque y solo eso estoy haciendo. Costurar un cierre de un pantalón y solo eso estoy haciendo. Sí, sí, sí. Y que, sí, te digo, al final viene de esos modelos que ya hay que cambiar, o sea, ya hay que pensar. También la flexibilidad, o sea, que sean horas a la semana y tú las acomodas como sea, porque hay días que puedes tener ganas de trabajar todo. O sea, 12 horas, hay días que puedes querer trabajar 13, hay días que puedes querer trabajar 0. La idea de pensar en la productividad, y aunque esta palabra la odien muchísimos, porque apela de nuevo a la idea de explotación, cuando no, porque al final lo que produces o lo que haces son productos. Entonces, claro, que apelaras a la productividad, a los resultados, en vez de horas de trabajo. O sea, puedes poder hacer algo muy, muy rápido, puedes otras cosas atrasarte. Entonces, creo que estos esquemas tan rígidos del trabajo no nos dejan como espacio para pensar en otras cosas y además sí me parece que lesionan. Aunque voy a volver un poquito antes, el tema del home office y el bienestar y la calidad de vida de la gente, habrán quien digan, ay, pero es que prefiero ir a la oficina porque en mi casa no tengo espacio para trabajar, o porque están los niños, o porque esto, bueno, esas ya son decisiones personales. Pero, o sea, el hecho de tener muchísima gente o no en casa, o tener hijos, o tener perros, o lo que sea, creo que eso sí es a nivel personal. Me parece que en lo general el hecho de poder disponer de no ir a un espacio laboral, el hecho de ahorrarte la movilidad, en sí ya es algo positivo. Claro, claro. Sobre todo en grandes ciudades en las que el tema del transporte es complicado. No, o en Mérida mismo, porque en Mérida pueden decir, Mérida no es muy grande. Yo, para ir a la facultad, en mis épocas de estudiante, tardaba 2 horas en llegar a la facultad. Y no vivimos en la Ciudad de México, por el tema del pésimo transporte urbano de la ciudad. Así la gente que vive en el sur y tiene que ir a trabajar a Cholul, tarda 2 horas en llegar y 2 horas no, en y eso volver. de que Mérida no es muy grande, no es que yo quiera que sea grande, de hecho yo no quiero que Mérida sea grande, pero bueno, irremediablemente llegará a serlo en algún punto, más de lo que ya es. Lo que pasa es que, ojo, Mérida es más grande de lo que aparenta y la distribución espacial bastante desordenada de la ciudad no permite que nos demos cuenta, sobre todo a quienes llegan de fuera, no les permite darse cuenta de manera muy rápida. Cuesta un poco de tiempo entender
cómo va esta ciudad o de qué va, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante este tipo de cuestiones y de reflexionarnos y darnos cuenta en ese sentido, ¿no? De si juntamos el podcast pasado con pues veremos que hemos, en la medida de lo posible, hecho un recorrido por casi todos los rubros, ¿no? Del trabajo intelectual, el trabajo manual, el trabajo por internet, de cómo se ha cambiado la digitalización. Muchos temas, ya no prometemos seguir hablando del tema, pero por ejemplo, ahí si lo quieren analizar, vean en qué situación ha estado México históricamente, en cuanto también al país que más trabaja, pero el país que menos impuestos recauda a partir del trabajo. Y ahí poner el fiel de la balanza es un poco complicado. Hablamos del caso de España, ¿no? De cómo cercena a la gente con el 50%. Es y aquí se nos hace excesivo el 30 o 35%, por ahí está, ¿no? De recaudación fiscal. De ISR, sí, que es el ISR en Estados Unidos. Y no sé cuál sea en otros países, pero que sí es una situación complicada y que da para mucho. Y me parece que esto tiene que ver, por supuesto, con las formas y las ideas de entender desde lo cultural cómo hemos ido visto el trabajo, lo laboral, el término del trabajador, el sujeto trabajador, pero también cómo se va modificando conforme va pasando el tiempo. Cada vez más se va aceptando, así como hace años a mí me decían, oye, ¿qué trabajas? Soy antropólogo. ¿Y qué haces? Pues esto. Ay, eso no es trabajo. Bueno, lo mismo está ocurriendo ahorita con la gente que trabaja, por ejemplo, en internet, la gente, los diseñadores. Ay, pero entonces tú te la pasas haciendo dibujitos. Bueno, sí, pero tiene una metodología, estudié una carrera, claro. Tengo que tener recursos, me cuesta tener una computadora para poder diseñar. En fin, todo este tipo de cosas creo que hoy en día están cobrando relevancia y que las complejidades, las sociedades al paso que se van haciendo complejas, también se van haciendo complejas en esto que Durkheim llamó su división social del trabajo, ¿no? En múltiples formas. A un niño hoy jugando, digo, para nada lo recomiendo a los niños, pero existen casos de niños que se pasan jugando videojuegos y que de pronto se vuelven famosos y empiezan a generar dinero, muchas cantidades de dinero muy importantes. Eso es trabajo infantil, eso es explotación infantil. Es complejo entrarle a estos temas, pero me parece que son importantes. No sé, yo es lo que pienso, no sé cómo tú lo veas, pero yo... No, a mí estos dos podcasts me han gustado porque justo son los temas. O sea, los otros no te gustaron, confiésalo a la gente. No, todos me han gustado, pero en estos, o sea, por ejemplo, el de apicultura obviamente me gustó, el tema de los acentos, hombre, cuando hicimos el de los acentos también. Para la gente que se lo pregunta, bueno, cada vez que le entramos a un podcast, entramos y nos gusta, pero ya a la hora de estar desarrollando el podcast, pues hay unos que nos enganchan más, eso es evidente. No quiere decir que el que no nos enganchó tanto no nos haya gustado, sino que lo estoy diciendo por algo elegimos los temas, ¿no? Claro, hay una elección de un tema sobre qué va, o sea, tampoco se crean que todo es así como prende la cámara y vamos a hablar. Exacto, no voy a hablar de lucha libre, por ejemplo, porque ni me interesa, ni sé nada. Pero yo sé, conociéndote, que si yo toco el tema de lucha libre, algo me vas a decir. Vas a decir, hay un dato que vi una vez. No la gente que no lo sabe, se los voy a decir. Úrsula es el power bank de memoria, de almacenamiento, el storage bank más grande que hay, que yo he conocido. O sea, tiene una capacidad de retención de datos impresionantes. Entonces yo sé que si le hablo de lucha libre, como ella dice, va a sacar alguna historia de algo, y además no solamente es un repositorio de contenido, sino además ya lo han visto ustedes, es muy buena para el análisis, así como digo yo, a bote pronto, seguir analiza. Pero bueno, es verdad que cada podcast tiene su cosa, cada uno se va desarrollando. Por ejemplo, el tema laboral no es mi trabajo, lo que pasa es que yo soy muy hablantín, muy parlanchín, hablador. No hablador, porque tiene una connotación rara. Negativa. Yo no soy para nada negativa y yo no soy para nada hablador. Eso sí me puedo presumir de decirlo. Creo que sí soy parlanchín, igual tú, por eso estamos haciendo este podcast, aunque lo niegues y te resistas a creerlo, pero creo que nos damos un tiro los dos hablando, estamos en un podcast, pero más allá de eso, me parece que, bueno, siempre se da la plática. Entonces, eso queda, que a veces un podcast nos prende más que otro y no lo sabemos hasta el momento que estamos haciéndolo y compartiendo las ideas, pues queda. Pero yo hasta aquí lo dejaría.
No sé si tú tuvieras algo más. Yo también, solo así como mi mensaje, por si lo ve mi familia, le voy a poner, lo voy a decir así. Porque existe la idea de quien trabaja por su cuenta, no trabaja. O sea, a mí me pasa que, ay, vamos a verte, Es peor, estoy es peor. trabajando, o sea, entonces eso, que los nuevos esquemas de trabajo sí implican mucha más disciplina y mucho más tiempo que otros, porque eres tú quien gestiona tu propio tiempo y tus propias formas. Claro. Y eso, dejarlo sobre la mesa y pues nada, ¿Creen que el que trabaja por su cuenta o quienes hacemos trabajo académico estamos a disponibilidad de lo que la gente quiera? Y en el caso de los que trabajan por su cuenta, como el tema del ingreso no es algo que esté palpable en una nómina, la gente se hace cualquier cantidad de ideas, ¿eh? Sí. Si te ven que te va bien en las redes sociales, ay, debes estar generando millones. No necesariamente. O quien dice, ay, pero veo que no compras carro, entonces te va muy mal en lo que haces. ¿Por qué sigues haciendo eso? Ojito, que por ahí podemos tener al nuevo Steve Jobs del siglo XX. No estoy hablando de ti, ¿eh? Esto, o sea, ojalá, pero me estoy refiriendo en general. Sí, ya lo sé. Y bueno, pues yo de mi parte todo. ahí lo dejaré, así que por fin cumplimos con el siguiente Exactamente. podcast, ¿no? Ahora sí cumplimos. Un saludo a todos y que estén bien. Oye, ¿qué le pasó a tu dedo? Ay, me lo corté. Yo lo estaba viendo, pues yo decía, algo pasa que no estoy viendo bien. Lo rebané cortando o haciendo una maceta. Es que me Ahí gustan está, mucho las accidente plantas. laboral. Accidente laboral. No, haciendo una maceta. No ya. tenía nada que ver con esto. Fue haciendo una maceta. Estaba reutilizando un bote y me lo rebané. Ya está, yo preparando ahorita una demanda por accidente laboral. A mí misma, ¿no? A ti misma. Exacto. Bueno, nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Chao.